Hola, bienvenidos a todos. En este caso vamos a ver una parte importantísima que es entender qué es el deslizamiento en Forex. Un punto también importante, sin lugar a dudas, que tendréis que tener muy en cuenta si realmente vuestro objetivo es querer operar de manera consistente, uno de los conceptos más importantes que tenéis que tener en cuenta. Así que no os perdáis todos los detalles que los vamos a estar viendo ya mismo. Así que comenzamos ya con el vídeo. Como os he estado comentando, primero de todo vamos a hablar sobre qué es el deslizamiento de precios en el Forex, para que podáis entender bien este concepto, ya que en más de una ocasión vais a ver cómo quizás algunos movimientos del mercado ofrecen desajustes y por eso necesitamos tener muy en cuenta de qué estamos hablando en cada caso. El deslizamiento, fijaros, la definición oficial como tal es, al fin y al cabo, como muy bien indica, ahí es la diferencia de precio que nos vamos a encontrar entre el momento en el que nosotros decidimos abrir una operación y el momento en el que esa operación se ejecuta. Por eso muchos brokers lo que tratan de ofrecer son ejecuciones en el mercado muy rápidas para poder evitar ese deslizamiento, que sea lo más mínimo al menos, ya que el tiempo que tarda un mercado desde que nosotros damos la orden hasta el momento en el que finalmente se ejecuta puede tardar un poquito y ese tiempo puede haber hecho que realmente se pueda generar más volatilidad, se pueda generar más movimiento y que finalmente pues haya una diferencia de precio, que es lo que en ocasiones puede resultar un poquito más molesto, sobre todo si a lo mejor estamos hablando de algún caso en el que la volatilidad puede ser mayor, que quizás a lo mejor el movimiento que se está generando es más fuerte y es lo que tenemos que cuidar por encima de todo. Fijaros ahí más detenidamente, ya nos vuelvo a decir que el momento en el que se coloca la orden y luego se ejecuta en el mercado puede pasar un periodo muy corto de tiempo durante el cual el precio puede moverse. Así que si hemos tomado la decisión de operar un determinado activo financiero, pues a lo mejor nos encontramos que desde el momento en el que nosotros hemos abierto la operación, que hemos visto que tenía una cifra en concreto, hasta que la operación efectivamente se ejecuta y se abre, pues puede haber un pequeño desajuste, que es lo que en realidad puede provocar una pequeña diferencia en ese movimiento final. ¿De qué maneras podemos evitar el deslizamiento? Para eso tenemos que saber qué factores son los que influyen, para tener muy en cuenta cuándo podemos tener más riesgo de encontrarnos un deslizamiento superior y cuándo quizás a lo mejor ese deslizamiento puede ser más pequeño. Lo primero de todo que va a afectar, que es un dato que al final, bueno, siempre tenemos que tener presente en todos los mercados financieros, es la volatilidad. Es el más importante de todos, ya que cuanto más alta sea la volatilidad, cuando el nivel de volatilidad sea más fuerte, en realidad la probabilidad de que haya un mayor deslizamiento va a ser también más alta y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuanto a mayor volatilidad tengamos, mayor riesgo de deslizamiento y por lo tanto pues los gráficos se pueden mover más y por lo tanto ese desajuste que se genere desde el momento en el que yo doy la orden de entrada hasta que esa orden efectivamente se ejecute, pues puede ser un poquito más grande. Por otro lado, también tenemos un gap que ya sabéis que en Forex son menos habituales, pero que también los tenemos que tener en cuenta, ya que cuando se forma un gap, fijaros, no se dice a menudo, los mercados se reabren y bueno, pues si nosotros habíamos dado una orden de entrada, podemos ver que finalmente pues se ejecuta en el momento en el que el precio ha hecho ese gap. Puede ser más grande, puede ser más pequeño en función también del desajuste que nos hemos encontrado en el propio mercado, pero es un dato a tener en cuenta y es algo que nos hace pensar en realidad la necesidad de no abrir operaciones, sobre todo cuando estamos cerca de alguna apertura de mercados, ya sea europea, americana, asiática, en momentos en los que sí podemos ver un desajuste mayor y hay mayor riesgo de gap y por lo tanto podemos tener un desajuste a la hora de abrir nuestras propias oportunidades de entrada. Es un dato también que tenemos que tener en cuenta y con el que tenemos que trabajar y tener muchísimo cuidado también con esto. Y luego, por otro lado, en momentos en los que tenemos la publicación de noticias importantes. Cuando se da a conocer alguna noticia, vemos que se puede generar una mayor volatilidad, un mayor movimiento. También lo tenemos que tener muy en cuenta porque cuando se publica una noticia de mayor repercusión, también se puede generar una volatilidad más fuerte y es algo que también tenemos que aprender a controlar porque si entramos justamente en ese momento que por otro lado no es adecuado, pues podemos ver un desajuste fuerte y que el deslizamiento también sea superior.
Y el tercer factor más habitual por el que se suele producir un deslizamiento mayor viene a colación de las publicaciones económicas, precisamente, ya que tiene lugar con aquellas que tienen un mayor impacto. Ya sabéis, datos de política monetaria, de tipos de interés, son las noticias más habituales en las que nos vamos a encontrar un mayor impacto y por lo tanto una mayor probabilidad de mayor deslizamiento, y son fases del mercado en el que tenemos un alto riesgo. Ya no solamente por el hecho del riesgo que implica en sí el entrar justo antes de una noticia económica o durante la noticia económica, porque la volatilidad nos puede llevar en nuestra contra y nos puede sacar del mercado, sino también la necesidad de tratar de realizar una operativa y que esa operativa sea lo más viable, lo más lógica, y que la pillemos en el momento más tranquilo posible para poder determinar buenas oportunidades de entrada y para no realizarlas antes de tiempo, ni mucho menos. Así que también tener esto en cuenta, porque si queremos evitar el deslizamiento, además de tener cuidado con la volatilidad, con los posibles gaps que pueda operar el mercado, evitaremos el momento de publicaciones económicas de mayor relevancia para no abrirlas en ese momento, sino esperar un poquito más a que luego ya el mercado pueda volver a la calma. ¿Hay alguna manera de poder tener un deslizamiento cero? Pregunta muy sencilla, con una respuesta muy sencilla, y la verdad es que sí, es posible, pero como ya os habréis imaginado, para poder tener un deslizamiento cero, nos vamos a tener que encontrar con un mercado que en ese momento esté como muy parado, muy lateralizado, que prácticamente no tenga liquidez. En ese caso sí es muy probable que podamos encontrarnos un deslizamiento cero, ya que si el precio en ese momento no se mueve, tiene una volatilidad, como nos dice ahí, que es lo suficientemente baja, pues hay más posibilidad de que desde el momento en el que yo abro esa operación hasta que se ejecuta, que no estamos hablando más que muchas veces de milésimas de segundo, pero que ya en ese tiempo prácticamente el precio ni se haya movido o no se haya movido nada. Así que sí hay manera, pero ya sabéis que sobre todo pues cuando pillamos a lo mejor un mercado mucho más tranquilo y con una mayor lateralización, y que en realidad pues eso nos representa pues que al final lo más normal es que tengamos un deslizamiento que, si no es cero, está muy cerca también de ese nivel. ¿Cómo puede afectar el deslizamiento? ¿Cómo nos puede afectar en este caso? Primero, ejecución fuera del precio deseado. Es decir, me explico, lo que nos dice ahí es que si el precio de ejecución está fuera del mercado deseado, esto puede reducir o aumentar el número de pips. Es decir, si yo realizo una operación fuera del mercado deseado, a lo mejor cuando yo entro hasta que el gráfico hace un movimiento un poquito más brusco, quizás en el momento en el que se ejecuta la operación, si el gráfico ha hecho ese movimiento, yo ya no habría entrado, sino que hubiera esperado otro tipo de confirmación, o en ese momento hubiera decidido optar por mantenerme al margen. Entonces, en esos casos nos afectaría de manera negativa si reducimos el número de pips ganados, incluso porque a lo mejor yo quiero abrir una oportunidad de entrada en compra y desde que yo entro hasta que se ejecuta la operación el precio de repente ha pegado una subida muy fuerte. Ahí estaríamos perdiendo la oportunidad de ganar más pips. Puede ocurrir al contrario, que a lo mejor yo entre en compra y justamente en el momento en el que yo entro en compra el gráfico retrocede y cuando se ejecuta la operación está más bajo. Ahí estaré ganando mayor cantidad de pips. Es algo muy aleatorio, es algo que es realmente azaroso y que tenemos que tener cuidado siempre y cuando operemos de manera lógica, con un mercado tranquilo, sin una noticia importante así de por medio que nos pueda preocupar un poquito más. No deberíamos preocuparnos tampoco especialmente por esto. Por otro lado, también nos dice que no respetar el stop loss. Nos dice literal, puede no ser respetado, tenemos un cierre, una pérdida mayor que la calculada al colocar el stop loss. Insisto que en este tipo de situaciones que se pueden dar perfectamente las podéis evitar sin ningún problema si en vuestro caso estáis protegiendo bien las entradas, estáis entrando en el momento adecuado, no cuando se vaya a abrir un mercado o cuando se vaya a producir una noticia económica que pueda generar mayor movimiento. Este tipo de situaciones no son normales, no son habituales, así que tampoco tendríais de qué preocuparos. Y por otro lado, en algo podría beneficiar al trader también este concepto. Lo vamos a ver, lógicamente, y es que ya sabemos que siempre es un mayor riesgo, porque el hecho de que nosotros abramos una operación y no se ejecute hasta pasado un pequeño tiempo puede suponer un riesgo, pero hay algunas ocasiones que simplemente por suerte pueden resultar beneficiosas para el trader. Y fijaros aquí, lo que nos dice es cuando a lo mejor nosotros entramos en una dirección y se abre un poquito más opuesta. Entonces, si se abre un poquito más opuesta, nos va a permitir sacar mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque podemos
podemos sacar mayor cantidad de pips, que es lo que mencionaba previamente también cuando os estaba comentando uno de los conceptos también en una de las diapositivas pasadas, pues podemos sacar mayor ganancia. Si fuera un deslizamiento negativo, es decir, si el precio ya hubiera ido a nuestro favor desde que nosotros hemos ejecutado la operación, no estaríamos ganando tantos pips, pero sí sería beneficioso para en el caso de que el gráfico haya recorrido un poquito más en nuestra contra. No obstante, también os tengo que decir que esto, claro, lógicamente al final el hecho de poder sacar mayor o menor rentabilidad es cuestión de suerte, así que lo importante es que como nosotros no sabemos, no vamos a saber qué tipo de deslizamiento nos podemos encontrar en realidad en el mercado, tenemos que tener cuidado, no tratar de sacar mayor rentabilidad de que la que realmente nos corresponde. Si alguna vez llegamos a tener un deslizamiento positivo, estupendo, pero no tomárnoslo como algo que tenga que ser sí o sí o que queramos aprovechar a nuestro favor. Así que, por lo general, lo que vamos a intentar por encima de todo siempre es intentar evitarlo o reducirlo, entrar en momentos en los que el mercado está más tranquilo, no entrar, como ya os he dicho, en una apertura de sesión, no entrar cuando haya una noticia económica importante, sino esperar el momento adecuado cuando esté todo tranquilo y el gráfico nos dé la confirmación oportuna para poder tomar decisiones de entrada.